Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús. Qué preciosa alabanza. Agradecemos a nuestro hermano Cárcamo, Pastor Cárcamo, con esta adoración que dice yo iré. Los corazones en tu nombre, mi Señor. Bueno, también queremos agradecer a todos aquellos que traen en sus automóviles anunciando Radio Oración. Mi yerno me mandaba esta mañana un automóvil que iba enfrente de él y anunciando Radio Oración. Es una alegría siempre que vemos a alguien que lleva a todo lugar, como dice este canto, yo iré, Señor, y efectivamente es lo que hacemos, anunciando la palabra que nos trae vida y nos trae abundancia. Saludamos también a su hermana Daniela, que nos saludó en esta mañana. Bendiciones y sigamos adelante por una linda y bendita causa. Bueno, ya estamos listos, ya el pastor Natividad Ramos está con nosotros directamente desde Monterrey, Nuevo León, México. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿Se llaman? Bueno, nosotros utilizamos el sistema de Skype. Y bueno, un día de estos por ahí yo pasé ahí por su casa y le regalé un micrófono, y ahora mire dónde estamos, y toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y yo sé que es parte del Evangelio lo que estamos haciendo. Es una bendición que lo que hacemos, lo hacemos en lo mejor que podamos. No somos lo mejor, pero sí tenemos que hacer lo mejor para nuestro Rey, ya que Él es excelente y nos dio vida y nos dio abundancia. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no trabajar? Es el mejor trabajo del mundo y es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestro Dios. Así es que desde Monterrey, Nuevo León, México, esta mañana el pastor Natividad Ramos. Pastor, Dios me le bendiga y los micrófonos son suyos. Muy buenos días, mis hermanos. Verdaderamente es un gozo poder estar con ustedes esta mañana para reflexionar sobre esta carta tan profunda como lo es la carta a los Gálatas. Y hemos entrado, o estamos entrando esta mañana al capítulo 4, aunque habré sin duda de hacer algún repaso de cosas en próxima ocasión, porque todavía hay demasiados detalles. Pero voy a leer en el capítulo 4, del verso 1, dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De tal manera que de otra manera no podíamos ser adoptados como hijos. Muy bien, pues dije, hemos llegado ahora sí a la edad adulta de esta carta, por decirlo así, a su plena madurez, al capítulo 4. Y por la manera como empieza el capítulo, el apóstol parece muy obsesionado de
de seguir señalando incansablemente nuevos detalles para detener a quienes estaban siendo llevados al judaísmo o a la judaización. ¿Quiénes eran? Los de la iglesia de la Galacia, que eran un buen número de iglesias que Pablo había establecido, Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero, cuyo reporte a la iglesia de Antioquía, que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, alborotó, inquietó y llenó de celo, ¿por qué no decirlo?, a muchos de la iglesia de Jerusalén, donde Santiago era pastor. Y que el capítulo 15 de los Hechos es muy claro cuando dice que se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído y dijeron: no, es necesario que se circunciden los gentiles y les vamos a mandar que guarden la ley. Y eso de que es necesario que se circunciden, en la iglesia de Antioquía habían hecho una afirmación directa a los judaizantes, que dijeron que si no se circuncidaban no podían ser salvos, olvidando que dijimos Abraham fue justificado siendo un incircunciso, porque en el capítulo 15 del Génesis es justificado, luego en el 17 se le da la circuncisión, porque la circuncisión o circuncisión no es de la ley. Se le otorgó a Abraham, se le dijo que iba a ser una señal entre Dios y la simiente suya, no señal entre Dios y todo el mundo. Es específico, señal entre mí y tus hijos, tu descendencia. Pero bueno, y estos ahora habían inquietado a la iglesia de esa región, por supuesto diciéndoles que ni pensaran que fueran salvos, que es una infamia. Es decir, que entonces lo que Cristo había hecho con ellos no tenía plenitud y no eran realmente salvos, que tenían que empezar por la ley. Y a los gentiles que se habían convertido los estaban mandando de la gracia a la ley, y a los judíos que se habían convertido los estaban regresando al judaísmo. ¿En términos de qué? Bueno, pues en términos precisamente de este concepto de que no pueden ser salvos. Sin embargo, yo creo que conviene pensar que aunque estamos en el capítulo 4, en esta carta que el apóstol escribió, por supuesto no lo hizo en capítulos, sino en la misma manera que usted escribiría una carta. Así que, ¿qué tiene de extraño que de nuevo lance otro durísimo golpe a quienes buscaban ser justificados por las obras de la ley? Para que no pierda la cuestión, lo que se está discutiendo es propiamente lo que habían dicho los judaizantes, que no podían ser salvos si no se circuncidaban y guardaban la ley. Entonces, el tema fundamental es cómo se justificaría el hombre, definitivamente. Y ellos decían que se justificaba por las obras de la ley. Si no, no. Muy bien, entonces vayamos al verso 1 y 2. También digo algo así como agrego a lo dicho: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Note esa palabra, hasta el tiempo. Y esta palabra es muy importante. Ese hasta es una preposición que se usa para significar el término de alguna cosa de la cual no se puede pasar de ese término. Es decir, hasta aquí y no más allá. Si es espacio, es como decir, este territorio llega de aquí hasta aquellas montañas, que significa no más allá de esas montañas. Si es en tiempo, es hasta esta fecha y no más allá de esa fecha.
Y si es en cantidad, ese hasta sería, páguele solamente hasta $1,000. Es un decir, y no más de $1,000. Entonces, el apóstol utiliza esa preposición hasta para hablar de caducidad. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde llega? Fíjese bien. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, bajo el ayo, curadores, hasta el tiempo señalado por el padre. Hasta esa fecha, el ayo, los tutores van a estar a cargo del niño. Más allá de esa fecha, él ya será un adulto y no necesita los tutores. Hay 3 cosas que Pablo ha dicho. Primero, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del siervo. Y es cierto, porque el niño, aunque es el heredero, no puede tomar la herencia. Tampoco el siervo puede tomar nada de la herencia. Entonces, ¿en qué es distinto ese niño al ayo? En nada. 2, que es un tiempo en que ha sido puesto bajo tutores y curadores. Y que eso será hasta que se cumpla un tiempo que el Padre ha señalado. Así que hay un tiempo específico, hasta donde deja de tener tutores. Ahí va el niño, llega a una edad cuando ese tutor ya no va a andar con el niño, porque tiene edad para heredar. Así que vayamos a esas 3 cuestiones. Y si usted ha puesto cuidado a lo que Pablo ha dicho, debo recordar al niño más famoso de la carta a los Gálatas. ¿Cuál es el niño más famoso de la carta a los Gálatas? Pues el que tiene un ayo, el que tiene un siervo que lo anda siempre cuidando. Pues en esos versículos en realidad sigue hablando de él, pero es un cambio. Ya no menciona a ese siervo, nos presenta a ese niño en una edad donde ya no anda acompañado, ya no anda con él el ayo, sino que ahora hace que veamos a otros 2 siervos que también estuvieron alrededor del niño. Que por cierto, ponga atención a esto que le voy a decir. Cuando alrededor de alguien usted observaba la presencia de estos siervos, era señal inequívoca que ese niño aún no tenía la calidad de heredero. Y si usted alrededor de su vida espiritual, de fe, carga con ese ayo que es la ley y todos sus rituales, usted no tiene calidad de heredero. Así que cuando usted ve creyentes alrededor de quienes están las obras de la ley, podrá decir que está viendo a uno que no puede heredar nada porque aún es niño. Los niños no heredan, aunque sean los dueños. Pero ¿quiénes son estos tutores y cuidadores? Bueno, el llamado tutor es propiamente el guardián del niño, el que se encarga de que haya un estado de seguridad para él. Es el carga de la seguridad del niño, porque el que es niño no puede cuidarse todavía. El que se encarga de su bienestar en cualquier forma, mientras que el otro es en realidad el mayordomo. Este administra los bienes que habrá de heredar. Bueno, pues Pablo usa esa figura y le dice a las iglesias de allá de la Galacia: vean a todos esos siervos que viven alrededor del que será heredero. Y nos sorprende al decir que ese niño, aunque es señor de todo, es diferente a los siervos.
Y eso, lo repito, aunque es Señor de todo. ¿Por qué ha dicho eso? Bueno, es que el siervo, aunque administra tan cuantiosa riqueza de aquel niño, jamás podrá disponer de ellas. Pues nunca tendrá la calidad de hijo y por tal razón jamás tendrá ese derecho. Y por el contrario, el siervo no tiene nada seguro. Y a ese siervo que cuidó al niño le pasarán dos cosas. Una, que nunca heredará, porque ese siervo, que es la ley, no hereda junto con el que es de la fe. Jamás tendrá derecho. Buscará que nunca heredará. Esa es una cuestión segura. Y la otra, como dijo Jesús en Juan 8:35, fíjese bien, el siervo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre en casa. ¿Por qué? Bueno, porque ese siervo, cuando ese niño llegó a la edad de adulta, pues ese siervo lo despidieron. Y Jesús dijo, no olviden que el siervo nunca se queda en casa, pero el hijo sí se queda en casa para siempre. ¿En qué es entonces igual ese heredero mientras es niño? En que ese niño, aunque llegará a ser dueño de todo, mientras no alcance la edad para heredar, tampoco podrá disponer de la herencia de ninguna manera. Insisto en esa aclaración. Entonces, ¿en qué es diferente? En nada. Así los que están bajo la ley, dice Pablo, jamás podrán tomar herencia alguna. Porque hay un problema. Judaizar la iglesia es una verdadera infamia contra la fe. ¿Por qué razón? Porque la experiencia del mundo judío también es que nunca pudieron guardar toda la ley, nadie. Y Pablo lo retó. Nunca pudo guardar nadie el que le presentaran, mira, aquí tenemos a este sí ha guardado toda la ley. De tal manera entonces, que como la ley condena al que no la guarda toda, esa gente, ninguno quedaría sino bajo de maldición, porque está condenado por la ley. Quiere decir, nunca se alcanza esa salvación. Entonces, llevarse a la gente a las obras de la ley es prácticamente cerrarle el paso a la salvación. Y eso es una verdadera injusticia y una agresión a la obra de Cristo. De tal manera, por esa razón voy a llamar a ese niño el niño incapacitado. Yo no sé si le guste el calificativo o no. ¿Incapacitado para qué? Pues incapacitado para heredar, por supuesto. De eso estamos hablando. Ilustra la condición de cualquiera que se pone bajo la ley. Se convierte en un creyente incapacitado para tomar la herencia en Cristo Jesús. Porque para poder tomar herencia sería necesario que ese hombre guardara absolutamente toda la ley, cosa que está muy clara en la Escritura, que nadie lo ha podido hacer. Pero en realidad, ¿qué implica? Que quien ha sido justificado por Cristo, como los de la Galacia, busquen ahora por medio de la ley una justificación que ya tienen. ¡Qué absurdo! Da a entender con esa acción que Cristo Jesús, a pesar de haber ido a la cruz, es como decir que aunque hizo ese sacrificio en la cruz, no fue su obra suficiente para darle esa justificación. Porque la ley tiene que darle una manita a Jesús para poder lograr la justificación. Y ese hecho por sí mismo es como calificar a Jesús de incapacitado o de incapaz y digno de poca confianza. ¿Y no le parece que esa acción de buscar justificación por otro medio
¿no es tener en poco el sacrificio de Cristo? Por eso esa acción se califica como una verdadera caída de la gracia y por consecuencia por una apostasía formal. Pero vayamos a la cuestión, aquella de que esos tutores y curadores estarían con el niño solo hasta el tiempo señalado por el Padre. No les dijo que estaría con ellos para siempre, hasta cierta edad. Pablo insiste en que el servicio de la ley tiene fecha de caducidad. O sea, el servicio que la ley prestó. No olvide que la ley tuvo una gran utilidad mostrándonos qué tan pecadores éramos. De lo contrario, el hombre nunca se hubiera visto en la necesidad de buscar quien lo librara del castigo que implicaba violentar la ley de Dios. Entonces, la ley tuvo un papel extraordinariamente precioso. Ahora, usted recuerda que Pablo ha venido usando expresiones como el cumplimiento del tiempo, o hasta que viniese la simiente, o esta otra, hasta que la fe se manifestase, o esta otra, hasta que el niño tenga edad para heredar. Y si usted suma todas esas afirmaciones con ese tiempo señalado por el Padre, le pondrán en sus manos dos conceptos. Uno, que ese tiempo es un diseño conocido como el tiempo específico. ¿Por qué específico? Porque en ese tiempo algo tendría que suceder que cambiará radicalmente todo ese estado de cosas. Y el segundo, que la ley tiene fecha límite o de caducidad, puesto que la dieron, la pusieron, la agregaron allí, hasta Cristo. Consecuentemente, ese hasta pone un tope que no puede ir más allá de que Cristo vino. Que el verbo se haya hecho carne no fue una acción de última hora. Él es el Cordero de Dios sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios había diseñado esto desde la eternidad misma. La ley no fue de esa fecha. La gracia sí. La fe sí. Y nosotros, usted y yo, no somos unos recién llegados. Él nos conoció desde los tiempos eternos. Y lo he dicho, hasta se dio el lujo de escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y es en base a eso que se justifica el versículo 3, que dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo. A ver, espérenme, ¿cuáles nosotros? ¿Los judíos o los gentiles? Porque a los judíos les dieron la ley, a los gentiles no. ¿Y eso acaso los excluía de ser castigados conforme a la ley de Dios? Por supuesto que no. Entonces todos nosotros, pues la Escritura, dijo Pablo, encerró a todos bajo pecado, a judíos y a gentiles. De tal manera que habría de decir a los romanos, el que es de la circuncisión y no guarda los mandamientos es igual que un incircunciso. Pero un incircunciso que guardara los mandamientos y le creyera a Dios sería igual que un circunciso. Pablo lo enseñó eso. Pablo. Ahora, las mismas letras de la ley. El verso 9 dirá que ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y en el verso 4 y 5 tenemos una nueva riqueza al decir, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción.
si no los redime de donde la ley los tenía confinados, acuérdese que yo hablé sobre eso, es decir, todo hombre que pecó quedó consignado bajo la ley en una especie de arraigo. Ahí están, por un lado, o para ser entregados a la condenación, o bien para ser redimidos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Si no hay redención debajo de la ley, no puede haber adopción y no puede ser usted hecho hijo. Pero le diré cómo dice el original. Dios envió a su hijo, hecho de mujer y hecho bajo la ley. Yo le pregunto, ¿notó la diferencia? En vez de meramente nacido, dice que fue hecho de mujer. 2, que fue hecho bajo la ley. Y entonces yo tengo que pensar, pero ¿por qué Pablo hace el comentario de esa manera? ¿Por qué esas aclaraciones? ¿Acaso implica que es una cuestión conceptual? Sí, ciertamente que así es. Y es que Dios había señalado de antemano el tiempo exacto en que la bendición prometida a Abraham se cumpliría en Cristo, que es llamada simiente de Abraham, simiente de Abraham, en singular, que Pablo lo ha dicho. No dijo las simientes, no habló en plural, no dijo que la bendición llegaba a través de todos los hijos de Abraham. No se apunten, diría Pablo, no son los muchos. Él habló estrictamente de Cristo, y a Cristo le otorgó la promesa de que en él serían benditas las familias de la tierra. En Cristo, simiente de Abraham. Y si la simiente de Abraham me perdonó, ¿cómo puede quedar incompleto? Si no es la ley la que recibió la promesa, es la simiente de Abraham, que es Cristo, que a través de él se bendecirían a las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué el apóstol usa la figura de cumplimiento del tiempo? Bueno, el tiempo del heredero. Pues fijando nuestra atención en lo que hemos leído, descubrimos 3 declaraciones conceptuales. La primera, que fue hecho de mujer. La segunda, que fue hecho bajo la ley. Y la tercera, que fue así, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Así que veamos eso primero, eso de nacido de mujer o hecho de mujer. ¿Por qué lo tiene que decir el apóstol Pablo de esa manera? Nacido de mujer. ¿Acaso la profecía no dijo a través de Isaías que una virgen concebiría un hijo? Ahora Pablo dice, no, hecho de mujer. Y decir que fue hecho de mujer no es pasar por alto que María era una virgen. Pues decir que era una mujer ¿no es acaso diferente a decir que fue una mujer virgen? Sí es diferente. Cierto que sí lo es. Pero conociendo a Pablo, su estilo, tengo que entender que un buen motivo debió tener para hacer las cosas de esa manera. ¿Por qué no decir mejor nacido o hecho de una virgen? Ah, no, hecho de mujer. Por esto yo también quiero lograr para decirles que en el siglo III surgió un grupo de herejes conocidos como los maniqueos, por su fundador Manes. Basado en el gnosticismo.
y la gnosis es conocimiento, y los gnósticos son aquellos que alegan tener un conocimiento superior. Incluso alegaban que era un conocimiento pues superior en el tiempo de Pedro al que Pedro tenía. Y ellos afirmaban que la materia es mala. ¿Cómo entonces justificar que Jesús es Dios? Decían que como la materia era mala, Jesús, el Hijo de Dios, no podía tener un cuerpo real, sino que era un cuerpo aparente. Porque entonces, si tenía un cuerpo real, Jesús entonces estaba bajo la maldad. Y por lo tanto solo nació o se manifestó, dicen ellos, por medio de una mujer. No, hombre, si el error usa cada palabra de la Escritura para sacar tira. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, deja claro que María no era mente un medio para que se diera un nacimiento aparente, como lo estaban afirmando los gnósticos, sino que, dice, el Espíritu Santo dirige a Pablo y le inspira, por así decirlo, ponle hecho de mujer. Y Juan diría, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria. Y hemos tocado y palpado al verbo de la vida. Jesús era Dios, realmente hecho hombre, o un hombre que era Dios. Pues si hubiera sido una mera apariencia, su nacimiento, su sufrimiento y su muerte serían hechos ficticios que no sucedieron. Con esa expresión hecha de mujer, Pablo quiere destacar la condescendencia de Dios, que cuando el momento llegó, el verbo tuvo a bien nacer de la naturaleza humana. Fue hecho de mujer, tomó su carne de la carne de una mujer, incluso del llamado sexo débil. Por eso era más propio señalar el sexo que el estado personal de ella. El apóstol no pretende enfatizar la virginidad de María, él pretende enfatizar el sexo de donde vino este Redentor. Eva no fue hecha de mujer, sino de varón. Pero el Hijo, que es Cristo, el Hijo de la mujer, fue hecho de mujer. ¿O acaso el Génesis 3:15 no dice que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza? Y Cristo, hombre, no hubiera sido verdadero hombre en ese sentido profético si no hubiera sido hecho de mujer, cumpliendo la profecía que Dios le dio a Satán, que la simiente de la mujer le pegaría en la cabeza. De tal manera entonces que Pablo, conociendo el mundo gnóstico, enfatiza también, porque esto era una mezcla de conceptos que traían del mundo, los llamados rudimentos del mundo. La segunda cosa es que fue hecho bajo la ley, el que había de redimir a los que estaban bajo la ley. Por eso en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús fue muy claro: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y fue lo único que la cumplió. Y entonces al resto, que estábamos condenados bajo la ley, con ese derecho de haber cumplido, nos toma en él y nos redime del castigo de la ley, de las consecuencias del pecado y el castigo eterno. Entonces, fue hecho bajo la ley, el que había de redimir a los que estaban bajo la ley. Se sometió a la ley y la cumplió.
fue circuncidado al 8º día. Por supuesto, pues si era judío. Porque usted me va a decir, mire, aquí Jesús se circuncidó. Claro, era judío. Que mire, Jesús iba en sábado. Claro, pues era judío. Y todas estas son señales entre Dios y los hijos de Abraham. Y en el sentido generacional, Jesús era un hijo de Abraham. ¿Qué tiene de raro? Pero no por mero nacimiento de una tribu de Judá. No por eso es que nació súbdito de la ley, sino que fue hecho hijo de la ley por arreglo del Padre, y por su voluntad libre se hizo súbdito cuando que no era un súbdito, era el soberano. Se hizo súbdito para cumplirla por nosotros perfectamente. El mundo, la raza humana, los judíos estaban atorados, por así decirlo, en el paso de guardarla. Nadie pudo. Entonces, el Verbo se hizo carne y se hizo súbdito de la ley para cumplirla por nosotros perfectamente. A Juan le dijo, así conviene cumplir toda justicia. Y él, por haber nacido de mujer, es que nació sin el pecado original. Escúcheme bien, este es un punto doctrinal encantador. Cristo, cualquier hombre engendrado por hombre, nace con el pecado original. Fíjese bien, nace en pecado, no nace siendo pecador, no confunda. Nosotros nacimos en pecado porque como somos descendientes de Adán, cuando él cayó, caímos nosotros. Es la herencia de Adán. Pero no nacimos pecadores. Después nosotros, de nuestra cosecha, cometimos nuestros propios pecados. Y Cristo murió por nuestros propios pecados. Ahora, se hizo súbdito para cumplir por nosotros la ley. Y se hizo maldición al tomar nuestros pecados. Es decir, la maldición, el castigo fue sobre él, fue sobre Cristo para darnos redención. La tercera cosa que Pablo dice que lo hizo para redimir a los que estaban bajo la ley. Y eso arranca de mí una pregunta. Entonces redimió solo a los judíos, pues ellos eran los que estaban bajo la ley. Porque ¿acaso los gentiles estaban bajo la ley? Pues si eso era lo que Pablo quería decir, era necesario reconocer que si era necesario que Cristo naciera bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, entonces no tiene lógica pensar que sería necesario que naciera sin ley para redimir a los gentiles que estábamos sin ley. Escúcheme bien, pero todo el mundo estaba bajo pecado. Tanto judíos como gentiles, Dios los calificó de pecadores para salvarlos de la misma manera por Cristo. Nada más que debo puntualizar una cuestión más. Que la redención, cuando Pablo introduce aquí la palabra redimir, que significa rescatar por medio de un pago, rescatar, que también significa volver las cosas a su origen. La redención no fue un mero guardar la ley. La redención que se logró con su muerte fue que al morir, satisfizo la justicia de la ley. Porque hago aquí la aclaración. Hay quienes enseñan en la doctrina de la identificación, pues que es a Satán a quien Cristo le pagó el rescate, que porque Satán nos tenía cautivos a nosotros. Discúlpeme, pero nosotros estábamos cautivos bajo la ley.
la que nos tenía bajo reserva para mandarnos al castigo. Satán ya quisiera pagar su propia deuda. Él es un esclavo del pecado. Él no es el amo del pecado. El pecado lo tiene a él esclavizado. Y no se puede soltar, porque no tiene redentor. Así que, si logró por su muerte, se logró con su muerte que se pagara satisfactoriamente a la justicia divina, a la ley. Cristo, al morir, le pagó a la ley, a la justicia divina, no al diablo, de ninguna manera. Pero eso es lo que mencionan esas doctrinas, que no voy a entrar en ella. Pero ¿acaso el tema es Cristo guardando la ley? ¿O Cristo rescatando a los que estaban consignados bajo la ley? ¿Solo los judíos? Cierto que no. Se refiere también a los gentiles, porque a todos, dijo Pablo, a todos la ley nos encerró, la escritura nos encerró bajo pecado. De tal manera que esta mañana, allí vamos a dejar la idea, pero la próxima participación de lunes, yo voy a hacer de cuenta un regresarme, con el propósito de ir puntualizando, porque son demasiadas cosas que el apóstol plantea en esta carta. Así que, mis hermanos, no olviden, Cristo nos redimió de la ley. ¿Por qué la ley? Pues porque la ley de Dios es sobre toda la tierra. ¿Quién ha dicho que la soberanía de Dios se circunscribe solo al territorio de Israel? ¿No dice él, mía es toda la tierra porque yo la hice? Míos son los moradores. Y se peca solo contra Dios. Por consecuencia, judíos y gentiles fuimos encerrados bajo la ley. Por consecuencia, necesitábamos que nos redimieran, es decir, que pagaran el rescate para que entonces pudiéramos salir de esa consigna o de esa confinación donde nos tenía la ley, pero nos tenía aguardando. ¿Para qué? Dijo, hasta que llegase la simiente, hasta que llegase la fe. Y entonces llegó Cristo y nos rescató debajo de la maldición de la ley. Pero ahí nos vamos a quedar esta mañana. Hermano Isaí, gracias por oírme. Gracias, pastor, a usted también. Esa linda, bendita simiente que Dios, en su gracia y su misericordia, tenía también el rescate para cada uno de ustedes en estas generaciones, y nos ha dado libertad. Muy explícita la palabra, ya que nos ha manifestado sobre la explicación del niño, aquel niño que representaba a usted y yo mientras que crecíamos. Bueno, Cristo vino y nos dio libertad a través de la bendita simiente, como usted lo ha dicho en singular. La simiente es esta que vino a través de la mujer y que ya estaba profetizado que heriría la cabeza al mismo Satán. Así es que le agradecemos, pastor, infinitamente por esta aportación el día de hoy, hablando de Jesucristo. Él es el que nos redimió de la ley del pecado y, como usted lo dijo, de un castigo eterno que ya estaba preparado para nosotros. Sin embargo, Isaías 53, ahí lo dice muy claro a lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. El verbo fue nacido de mujer y también el verbo nació bajo la ley, pero siendo la simiente de Abraham también nos vino a dar libertad. La ley era solamente un guía para llevarnos a Cristo. Y aquí estamos en este tiempo, aquí estamos en este día. Yo sé que Dios se ha glorificado. Si usted tiene una pregunta en esta mañana, usted desea hacer un comentario, tenemos tiempo disponible marcando al 704-831-2465. Y bueno, la ley, como usted lo dijo, nos ha hecho saber que éramos pecadores, pero también nos ha hecho saber que teníamos un perdón y tenemos herencia en Jesucristo. Yo creo que la ley no salva, pero Cristo pudo cumplir la ley y el día de hoy estamos siendo respaldados
por la gracia misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que es importante lo que hemos conocido, lo que habla Romanos, y también nos bendice que tenemos perdón a través de Jesucristo y que nos ha dado vida eterna a través de Él. En esta mañana, le repito una vez más, si usted quiere hacer una aportación, lo puede hacer marcando al 704-831-2465. Agradecemos también a nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York, nuestro hermano que nos retransmite en estas ciudades, a cualquier parte del mundo, y agradecemos su fiel sintonía. Esa es una aportación que nosotros podemos recibir a través de lo que es la bendita palabra del Señor y respaldado por el Espíritu Santo. Yo creo que son tiempos oportunos donde, aunque sin embargo han venido cuestiones siempre en contra de nuestro Señor Jesucristo, ya el pastor ya lo dijo, que en el tercer siglo surgió del gnosticismo, afirmando que la materia era mala, hablando acerca de Jesús, que Jesús no podía ser un cuerpo real, sin embargo fue real. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una gloria maravillosa en el cual nosotros no podemos desprestigiar, no podemos decirle hoy no, mañana sí, sino que vino y se manifestó en carne propia. Los enemigos de la cruz siempre existirán, aun sin embargo permanecemos siempre en la roca que es Cristo Jesús. Pastor, yo no sé si mientras que alguien tiene alguna pregunta o un comentario, usted quiera agregar algo más en esta mañana. Sí, claro que sí. Yo creo que puntualizar la idea concreta del apóstol es muy preciosa. Mientras veas a un niño acompañado por su ayo, ese niño está incapacitado para heredar porque no tiene condiciones para heredar. De tal manera que cuando a un creyente lo veas acompañado y rodeado de ese siervo que es la ley y que quiere guardar la ley y heredar por medio de la ley, ese niño nunca va a poder heredar. Es tan claro lo que Pablo está planteando. Ahora, es muy sutil. Estas ideas son para remolerlas, pensarlas. Por eso el lunes que viene yo voy a hacer una repuntualización para aclarar sin duda muchos detalles. Pero, hermano Isaí, por otro lado, yo quiero salirme tantito del tema. Y por casualidad escuché a un hermano que estaba preguntando que si el Felipe, el que evangelizó al eunuco, que si era apóstol o que si era quién. No, la Biblia dice que era el diácono. Era el diácono. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 8 de los Hechos dice que fueron dispersos todos menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Capítulo 8. Se quedaron en Jerusalén. Los demás fueron dispersos. Y Felipe, este diácono, el Señor lo levanta a evangelista. Y es el que va a Samaria y hace aquel gran movimiento. Y aquí hay un detalle interesante. Mire, si hubiera sido un apóstol, o sea, Felipe, que evangeliza a Samaria, hubiera sido un apóstol, no hubiera sido necesario lo que fue necesario, vaya la redundancia. ¿En qué sentido? Que dice que habiendo oído los apóstoles que en Samaria habían recibido la palabra, mandaron a unos hermanos, mandaron a Pedro para que confirmara. ¿Y qué hizo Pedro? Puso las manos sobre ellos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Si Felipe hubiera sido apóstol, ¿para qué necesitaba que fuera otro apóstol a hacer el trabajo? Era Felipe, uno de los 7 diáconos, junto con Bernabé, Esteban, que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Solamente quería lograr la oportunidad para meterme en el auditorio y decir, sí, hermano, yo le puedo decir que se trataba del diácono. Muchas gracias, hermano Isaí. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Dios me le bendiga y gracias por esta aportación. Y bueno, seguimos adelante y llevando esta palabra que nos ha edificado. Le agradecemos al pastor por esta explicación. Y bueno, continuamos el día siguiente, que es día lunes, a través de este programa de 7 a 8 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Y gracias a Dios porque siempre la palabra
está en nuestras vidas. Agradecemos a usted y recordándole que también nos puede sintonizar a través del www.radiooración.com y también a nuestros hermanos en TuneIn en la ciudad de Nueva York, North Island. Están en Radio Oasis Espiritual, ahí también puede sintonizar a nuestros hermanos. Bendiciones, será hasta el día lunes si Cristo no ha venido. Se pudrirá por causa de la unción. Yo iré, Señor Jesús, con el mensaje de paz y libertad, y sanaré los corazones en tu nombre, mi Señor, y todo yugo se pudrirá por causa de la unción.